Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Cormenzana. Bienvenido, Pedro. Buenos días y muchas gracias por estar nuevamente. Gracias a ti, Pedro. La acidez es un síntoma muy común en la sociedad. En muchas de sus comidas las personas sufren momentos incómodos por culpa de ciertos alimentos que a no todo el mundo le sientan igual. Hoy nos gustaría hablar de sus principales causas, ya que algunos lo atribuyen a la electricidad que genera nuestro cuerpo, otros lo achacan a los propios alimentos que tomamos a diario. Nos gustaría saber, Pedro, por qué se produce y, lo más importante, cómo tratarlo para garantizar una buena calidad de vida. Bueno, vamos a ver, te voy a aclarar un poquito estos conceptos que no son fáciles de entender, es complejo como todo lo que es el organismo, ciertamente. A ver, tenemos que explicar, una cosa es la acidez, ¿no? Lo que la gente entiende por acidez, pues bueno, es cuando una persona siente pues que en su estómago pues tiene esta sensación, ¿no? De este reflujo y tal. Eso es un problema que está directamente relacionado con el proceso de la digestión o en realidad sería un mal funcionamiento de la digestión. Pero esto lo voy a dejar un poquito aparcado porque lo que realmente yo quería entrar en materia hoy es el aspecto de lo que es la acidosis. Vamos a diferenciar la acidez, la acidez de lo que es la acidosis en relación al pH, la acidosis en contraposición a la alcalosis y lo que es el equilibrio ácido-base, ¿no? Que es un concepto realmente crucial en todo lo que es el metabolismo celular del organismo y que es y luego la controversia que ciertamente pues existe, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo pues se ha hablado de lo que por ejemplo una alimentación más alcalótica que sería beneficioso y es algo que sí que existen datos contundentes de que esto es así en cuanto a alimentación. Si hablamos, para hacernos una idea, lo primero, aclarar lo que es el pH. El pH es lo que mantiene la homeostasis a nivel de las células y de todas las reacciones que se producen, que te diría que cada segundo se están produciendo entre 100.000 y 300.000 reacciones en cada célula, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos que pensar en lo complejo que es nuestro organismo y que muchas veces no llegamos a entender todavía esta complejidad cuando estamos hablando de elementos más o menos parcelares de alguna manera. Pero quizás podemos ir aunando conceptos. Yo creo que es bien conocido que el pH del organismo, el pH que se mide en la sangre, varía entre 7,35 y 7,46. Es decir, es un margen muy estrecho y que el organismo, por supuesto, que tiene sus mecanismos para mantener esa regulación. Si saliéramos de estos niveles, bien hacia un nivel por debajo de 7,3 o si pasáramos por encima de 7,45, entraríamos en una situación de gravedad que puede suceder en diferentes procesos que llamamos la acidosis respiratoria o metabólica. Hay 4 tipos, 2 y 2, o bien la alcalosis, que puede ser respiratoria o bien metabólica. Es decir, en una situación en la que por lo que fuera nosotros no pudiéramos respirar correctamente, pues imagínate que estás encerrado en un coche, está disminuyendo el oxígeno, y pues porque estás en una habitación cerrada y al cabo de las horas podríamos entrar en una situación de acidosis respiratoria, porque no estamos respirando el suficiente oxígeno y se está acumulando el CO2 y eso va a ocasionar esta acidosis que podría llegar a ser mortal, desde luego. Y en el otro extremo también podría pasar lo mismo. Por tanto, el organismo es sabio, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de cuál es la problemática de la acidosis, lo que nos estamos refiriendo es que la tendencia de nuestro cuerpo debido a
los tóxicos, básicamente, porque el puro proceso metabólico fisiológico de la respiración, por ejemplo, produce ácidos. El ácido carbónico es un ácido. La alimentación, sobre todo, pues con mucha carne, productos procesados, producen también una gran cantidad de metabolitos y una tendencia hacia la acidosis. Entonces, ya desde, bueno, hubo un premio Nobel de Otto Warburg, bien conocido, alemán, que ya hace muchos años, pero bueno, recibió un premio Nobel porque él apoyaba la teoría de que la enfermedad se generaba en un ambiente acidótico. Acidótico significa que está más cerca de ese 7.3 que del 7.4, ¿de acuerdo? Como decía, toda nuestra forma de vida, que no es una vida en la naturaleza, con una alimentación sana, con un oxígeno excelente, un agua buenísima de un manantial, pues claro, como estamos en unos hábitos que son precisamente lo contrario de esto, hay un exceso de generación de metabolitos y de toxinas y de radicales libres que lo que están haciendo es que nuestro organismo esté instaurándose en un medio acidótico. Y esto es lo que se considera como un detonante de las enfermedades, debido a que se está produciendo un proceso de inflamación silente, una inflamación crónica que va a ser el desencadenante de, en realidad, cualquiera de las enfermedades, desde enfermedades más o menos benignas hasta enfermedades graves. Estas son teorías que parece ser que están bien corroboradas y que nadie las puede discutir. Aunque, bueno, pues algunos científicos, pues yo totalmente en desacuerdo con esto, abogan de que en realidad no importa, no hace falta hacer nada, no hace falta ni cuidarse, ni dejar de tomar bebidas gaseosas, azucaradas, comer cualquier cosa, no cuidarse absolutamente nada, porque, claro, nuestro organismo es tan sabio que ya se encargará de nuestro organismo de solucionar y de manejar toda esa cantidad de toxinas, etcétera, etcétera. Pero, por desgracia, esto no es así. No es así. Y, desde luego, creo que lo voy a decir de una forma bastante contundente, porque esta teoría yo creo que es la que nos va a abocar inevitablemente a la enfermedad. Porque, claro, si nosotros no hacemos nada por ingerir alimentos saludables, beber un agua saludable, respirar un aire puro, realizar ejercicio, tomar el sol, etcétera, etcétera, pues claro, la capacidad de nuestro cuerpo como barrendero o basurero para manipular y manejar toda esta cantidad de porquería va a ser limitada. Claro, si tú estás generando kilos y kilos de basura, llegará un momento en que esa basura se va a acumular y no vas a poder con ella y te va a invadir y bueno, posiblemente vas a morir dentro de tu propia basura, ¿no? Sí, sí. O sea que pensemos con lógica. Por supuesto que nuestro cuerpo es la máquina más compleja y más perfecta que existe, pero eso no significa que no la debemos de cuidar y mimar, porque si no, inevitablemente van a empezar a haber trastornos y problemas. Esto en cuanto a lo que sería este concepto, ¿no?, de acidosis, alcalosis, esta homeostasis tan importante y necesaria que debemos de mantener, y que es bien recomendable que procuremos llevar a cabo actitudes y estilos de vida que nos tiendan a mantenernos hacia la alcalinidad. Por supuesto que nadie está pretendiendo cambiar el pH de nuestro organismo, como dicen algunos listillos, perdón con la expresión, no quiero ir aquí yo de tal, pero no hay que cambiar el pH. A ver, aquí nadie pretende cambiar el pH del cuerpo por beber un agua alcalina, por ejemplo. No lo vamos a cambiar, ni lo pretendemos, porque el pH del estómago tiene que ser ácido. Sí que va a ser problemático tomar alcalinizantes o tomar antiácidos, como lo hace mucha gente, y ahí sí que vas a producir trastornos porque vas a aumentar ese pH del estómago que tiene que ser ácido para la digestión. Y cuánta gente toma antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, etcétera, etcétera, porque pretendiendo aliviar trastornos estomacales, lo que hacen es tomar antiácidos. Tomando antiácidos lo que estás haciendo es
estropear la acidez del estómago que es necesaria para producir la digestión. Por tanto, vamos a ser coherentes y vamos a ser inteligentes para poder comprender y realizar, intentar ser sensatos y coherentes en lo que hagamos y no equivocarnos. Entonces, esto que yo creo que hay que tener bien claro, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Pero, insisto, el objetivo de cambiar nuestros hábitos hacia unos hábitos más saludables sería ayudar a nuestro cuerpo, que ya de por sí tiene ese exceso de acidez, vamos a ayudarle a reducir esa acidez para que estemos más cerca del rango alcalino. Que quede esto bien clarito. Sí. Y luego el segundo aspecto que has mencionado, ¿no? En cuanto a que nuestro cuerpo finalmente es energía. Somos energía, somos electricidad. Es como, nuestro cuerpo es como una batería. Es una batería que produce energía. Y todos los procesos celulares finalmente están en relación a un intercambio de cargas eléctricas a través de los, sin ir más lejos, la contracción de un músculo estriado, el músculo pues, de un brazo, de una pierna o del propio corazón que está produciendo esa contracción cardíaca que está bombeando sangre sin que nosotros nos enteremos. Cientos, miles de veces ese corazón está funcionando, ¿no? Fíjate tú qué impresionante, ¿no? Ese músculo cardíaco que si nosotros enterarnos está continuamente bombeando sangre. Esto responde a un impulso nervioso, es decir, la contracción del músculo cardíaco parte de una descarga eléctrica, ¿no? De un nodo sinusal, ¿no? Y esto es lo que se registra, por ejemplo, cuando se hacen los electrocardiogramas. Cuando hacemos un electrocardiograma se está registrando un impulso eléctrico, ¿no? Por tanto, está clarísimo que somos electricidad. Por tanto, esa electricidad es la que hace que esos mecanismos celulares, que también son bioquímicos, pero sí que están de alguna manera mediatizados o inducidos por estas cargas eléctricas, ¿no? Es algo bastante complejo y apasionante, ciertamente, ¿no? Pero esto en relación a lo que sería el pH también está directamente relacionado con el voltaje, de alguna manera. Cuando nosotros hablamos de un pH pues de 7 o de 6, un pH ácido o de 5, lo que estamos es aumentando el voltaje en positivo, ¿no? En lo que sería el potencial de oxidorreducción. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos hacia la alcalinidad, pues por ejemplo cuando estamos ingiriendo un agua alcalina con un pH de 9 o 9.5, esa agua está cargada de electrones y lo que está es produciendo una carga eléctrica negativa en milivoltios, que sería lo que nos da, lo que hace funcionar de alguna manera esas baterías, ¿no? Esas microbaterías. Nuestro cuerpo sería como una gran batería y cada célula sería una pequeña batería, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Sí. Cuando una batería se gasta o pierde fuerza, es como que tenemos cansancio, fatiga. ¿Eso qué es? De que nos falta electricidad. Cuando una pila se está gastando, es como que parece que no sé, pues cualquier dispositivo parece que empieza a funcionar cada vez peor, sí, hasta que ya termina de pararse, ¿no? Y tienes que cambiar esa batería y ves que empieza a funcionar, ¿no? Pues nuestro cuerpo es exactamente igual. Entonces, cuando las baterías están funcionando con un ritmo muy bajo, estamos cansados, no tenemos energía, ¿no? Entonces, existe una relación, esto es un dato para mí muy interesante, una relación de la alcalinidad con una energía superior, que la cifraríamos en un voltaje superior, en mayor cantidad de electrones. Los electrones son la moneda de cambio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es con lo que se producen los intercambios de energía dentro de la mitocondria, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tenemos una alcalinidad, tenemos una mayor cantidad de electrones, ¿no? Es como que esa batería está funcionando con más fuerza, ¿no? Y cuando estamos en un rango de mayor acidez, predominan los protones, las cargas positivas, que son lo que hace que se produzca la acidificación. Y esa acidificación estaría en relación con la pérdida de energía, ¿no? O sea, este esquema yo creo que, aunque
es relativamente simplista, pero nos ayuda un poquito a comprender estos fenómenos de cómo la electricidad y el pH van de alguna manera de la mano, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es que vamos a ver, yo lo que entiendo principalmente es lo que dices tú, que somos energía, que el propio corazón funciona a base de golpes eléctricos. Y según entiendo, para que lo entiendan también nuestros oyentes, es que cuando más estamos en la zona de alcalinidad, pues aumentan los electrones, vale, que sería la carga negativa, y cuando estamos más hacia el lado ácido, aumentan más los protones. Lo que somos como cuerpo humano es que en la sangre tenemos un pH de un 7,35 y un 7,46 y mientras no lo variamos, pues está bien, está correcto. Aumentarlo un poquito o bajarlo un poquito de esas dosis produciría pues problemas graves como acidosis o alcalinosis, ¿no? Alcalosis, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es lo que comentábamos, ¿no? Eh, la alcalosis, ya una alcalosis bien respiratoria o bien metabólica, por supuesto que es una patología. Pues se puede producir, pues por ejemplo, una alcalosis respiratoria se va a producir cuando, por lo que fuera, se produce una hiperventilación. Respiramos demasiado, demasiado, demasiado. Pues claro, tan malo es tener poco oxígeno como tener demasiado. O sea, al final siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pero bueno, lo que estamos aquí analizando un poquito más es que dentro de estos márgenes, entre comillas, de la normalidad, porque no vamos a hablar de estas patologías que ya se consideran enfermedades y que incluso deben de ser tratadas en un ámbito, digamos, hospitalario, incluso en una UCI. O sea, una persona entra en una acidosis o una alcalosis franca y esa persona debe estar sometida a un tratamiento intensivo porque puede fallecer, ¿eh? O sea, esto es un tema muy serio. Aquí estamos hablando de este sistema homeostático que se mantiene en esta regulación, pero que si nosotros no somos conscientes insisto, de lo que comemos, de lo que bebemos y de lo que respiramos, vamos a generar un exceso de acidez que nos va a llevar hacia este desequilibrio, a esta fatiga crónica, esta inflamación crónica que se va a asociar con la generación de las enfermedades, ¿no? Por tanto, esta pérdida de energía que se correlaciona con este exceso de metabolitos tóxicos es lo que nos va a ocasionar esta enfermedad, esta inflamación silente que también se llama, ¿no? Bien, existe todo esto también lo tenemos que meter en este contexto, ¿no? De lo que es nuestro sistema inmunitario, nuestra microbiota que hemos hablado en otras ocasiones, de este eje cerebro-intestino. Es decir, son una serie de sistemas dentro de otro sistema que todos ellos están de alguna manera trabajando al unísono para mantener nuestro sistema vivo y funcionando correctamente, ¿no? Es como un coche o como un avión que para que estén funcionando bien tiene que haber todo el sistema eléctrico tiene que estar funcionando bien, más hoy en día que tienen tanta electrónica todos los vehículos. Sí. Entonces, o sea, en cuanto falla un pequeño elemento de este sistema eléctrico, podemos tener un fallo en el carburador o en el motor, ¿de acuerdo? Que esta interrelación, todo tiene que estar perfectamente equilibrado y sincronizado para que esto vaya perfectamente. Nuestro cuerpo es exactamente igual. Por tanto, bien, estamos hablando de un sistema absolutamente complejo, ¿no? Todavía desconocido en muchos aspectos, ¿no? Realmente, o sea, por mucho que avanza la ciencia, yo creo que todavía sabemos demasiado poco de muchísimas cosas de las que se producen dentro de esas miles y millones de reacciones químicas que hacen que incluso para coger un bolígrafo que se nos ha caído al suelo, actos absolutamente banales implican una complejidad de procesos que es realmente sorprendente, ¿no? Y que lo hacemos inconscientemente. De hecho, la importancia de lo que es la electricidad y la energía, tenemos que fijarnos, pues, por ejemplo, en lo que es desde hace tiempos ancestrales, ¿no? Por ejemplo, toda la medicina tradicional china, la acupuntura, ¿en qué se está basando? Bueno, pues en esos miles de canales energéticos que tendrían su equivalencia con los
nervios, con los nervios pequeños, medianos, esa red del sistema nervioso. Exactamente lo mismo con la tradición del yoga, por ejemplo, que nos habla de los nadis, de los chakras, ¿de acuerdo? Lo que es el concepto de la energía, ¿no? La energía que es electricidad. Nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo energético. Claro, el cuerpo energético no lo vemos, pero sí lo podemos sentir, ¿no? Y cuando se practican diversas técnicas de yoga, de meditación o también de determinadas prácticas deportivas o, en fin, de muchas variaciones, nosotros, o lo que buscan las tradiciones filosóficas es ese despertar de esa energía interna, ¿no? A través de, por ejemplo, de la respiración, del control de la respiración, que es el hilo conductor, ¿no? La respiración es lo que conecta nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo energético, ¿no? El oxígeno, ¿no? El oxígeno es absolutamente vital, es el combustible, ¿no? Cuando todas las enfermedades existe un fallo en el oxígeno, ¿no? Pero sobre todo en el aprovechamiento del oxígeno, ¿no? El oxígeno está transportado por la hemoglobina, entonces, bueno, pues cuando hay una enfermedad, casi siempre, pues una enfermedad infecciosa, bien sea bacteriana, bien sea vírica, cualquier virus, cualquier proceso gripal o pseudogripal, nos produce toda una alteración en el transporte del oxígeno a través de la hemoglobina, ¿no? Pero bueno, insisto en esta interrelación, ¿no? De lo que es los procesos meramente físicos con los procesos eléctricos o energéticos, ¿no? Porque cuando hablamos de electricidad, para mí es la energía, ¿no? Entonces, bueno, insisto, ¿no? Todas estas, pues la medicina tradicional china, que se basa, que bueno, que hoy en día está bastante aceptada, no quizás al 100% por la ciencia, pero es algo que bueno, incluso la medicina tradicional acepta que de alguna manera algo tiene que haber, porque se está utilizando desde hace miles de años y ha demostrado su eficacia en mejorar determinadas dolencias. Es decir, si una persona tiene un dolor de cabeza y aplicándote unas agujas en determinados puntos que equivalen a esos meridianos y se alivia un dolor de cabeza, dices, bueno, aquí algo tiene que haber, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué es? Pues porque pues tocando o estimulando o abriendo en principio esos flujos energéticos que están bloqueados, ¿no? Según esta filosofía, según esta teoría, si nosotros liberamos el flujo, pues igual que si tenemos un río que está obstruido por un obstáculo y por ahí no fluye el agua, si liberamos ese obstáculo, va a fluir el agua y en este caso, pues un bloqueo energético en cualquier punto, pues que puede ocasionar pues cualquier problema pues digestivo, dolencias jaquecas, por ejemplo, podemos mejorar o podemos aliviar esa dolencia porque de alguna manera estaría intrínsecamente ligada con ese trastorno en la libre o correcta circulación de ese flujo energético. Finalmente, podemos decir que es a través de los nervios. Es decir, cuando nosotros vemos estos esquemas antiguos de las tradiciones yógicas y vemos estos esquemas donde están los 7 chakras, ¿no? Los centros energéticos que están en la línea media a nivel de la columna vertebral, y todos esos canales energéticos, pues el paralelismo sería con todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Y con los plexos nerviosos, ¿no? Por tanto, existe este paralelismo, ¿no? Es lo que decíamos, un cuerpo físico que nosotros podemos ir a una sala de disección anatómica y podemos ver esos músculos, esos huesos y esos nervios, eso es lo físico. Habría una contrapartida energética que no vemos y que sería de lo que está hablando pues todos estos sistemas de yoga y de la medicina tradicional china, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que esto no podemos descartar estas verdades porque existe mucha información acerca de que esto en mayor o menor medida es así y funciona. Pero ¿cuál es el problema? Que, claro, cuando nosotros no vemos algo con nuestros ojos, pues nos cuesta creerlo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que realmente pues son bastante evidentes. Porque esta energía, esta electricidad, se puede llegar a sentir, ciertamente. Claro que la podemos sentir. Nosotros hacemos prácticas de control de respiración, como es el pranayama, o técnicas de relajación, de meditación, de yoga. Esa energía se siente clarísimamente. Entonces, bueno,
pues esto es algo que hoy en día pues muchísima gente cada vez más pues practica este tipo de sistemas de relajación o de mejora de nuestra salud y bueno, pues finalmente pues tenemos que aceptar y tenemos que dar la razón a esta intrínseca relación con esa electricidad, esa energía que es lo que hace que estemos vivos, porque, insisto, o sea, en el momento que nosotros desenchufamos un aparato eléctrico del sistema de corriente o de una bombilla, pues eso se apaga. Y nuestro cuerpo es exactamente lo mismo. Cuando una persona va a morir, pues se para todo este sistema de corrientes eléctricas y todos los sistemas y dejan de funcionar, pues todos los es un apagón. órganos y todos los músculos de nuestro cuerpo. Es igual que un apagón. De todas formas, Pedro, es lo que dices tú. Esta relación tenemos que tenerla bien presente. Sí, decía que las personas que hacen yoga efectivamente sí que pueden tener más conexión con ese tipo de energía, pero a lo mejor muchos de nuestros oyentes sí que no tienen ese paso o esa vista. Entonces, hay un ejemplo que pusiste tú acerca del avión que es muy interesante, y es que hoy en día todos los aparatos tecnológicos tienen una etiquetita en la que te ponen qué cantidad de electricidad necesita. Incluso los mismos aparatos que que realizan el mismo objetivo, pero que son de diferentes marcas, muchos de ellos tienen diferentes categorías de cantidad de electricidad. Entonces, creo que las personas son muy parecidas. Pueden ser un poquito más ácidas o pueden ser un poquito más alcalinas, pero lo importante para su salud es mantener ese equilibrio, ¿no? Sí, es que es así. Es así. La homeostasis de nuestro cuerpo tiene que estar en buenas condiciones, porque si no, nuestras células no van a poder estar funcionando como tienen que funcionar. Entonces, aquí el principal combustible de nuestras células, uno de los principales es el oxígeno, ¿no? El oxígeno y no nos olvidemos del hidrógeno, porque del hidrógeno tampoco se habla demasiado, pero son ambos muy, muy importantes, ¿no? El oxígeno sería el verdadero combustible. Es decir, tú tienes una barbacoa, ¿no? Una hoguera. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a apagarse y lo que haces es atizar ese fuego mediante un fuelle, ¿no? Le estás impulsando oxígeno para que esa llama vuelva a surgir, ¿no? Sí. Por tanto, el oxígeno es el combustible. Entonces, bueno, aquí vamos a hilar inevitablemente hacia lo que sería la importancia de cómo podemos nosotros aportar este oxígeno y este hidrógeno. Bueno, por supuesto, a través de la respiración, pero también a través de un agua de calidad y un agua microestructurada. Este agua que todos los programas tenemos que hacer alusión a ella. Nosotros, la electricidad, porque aquí también ya estamos hilando, ¿no? ¿Qué pasa cuando un rayo eléctrico cae sobre el agua? Lo que hace es electrolizar esa agua, ¿no? ¿Qué pasa cuando las cascadas, por ejemplo, esto en las montañas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en los Pirineos, que tenemos estos saltos de agua y se aprovechan para las centrales eléctricas que están siempre junto a estos saltos de agua, las presas, ¿no? Bueno, por tanto, esta electricidad natural, bueno, se recoge y se aprovecha luego para generar y guardar esa electricidad. Energía. Bueno, pues, nosotros cuando hablamos de un agua electrolizada o microestructurada, lo que estamos pretendiendo es que esa maravillosa molécula de H2O, que es el agua, en vez de tomar esa agua en forma de molécula dipolo, que a su vez está integrada o formando imanes o clústeres o racimos, pues lo que estamos haciendo con la tecnología de la ionización, de un ionizador, estamos aplicando una electricidad que podría ser lo mismo que un rayo que se produce en la naturaleza, para que la molécula de agua se rompa en H2 hidrógeno y O2 oxígeno. Y de esa manera estos dos átomos van a ingresar directamente en nuestras células. Y por eso es tan importante y tan necesario que el agua que bebamos sea una fuente de oxígeno y de hidrógeno también. Porque
así como el oxígeno, podemos decir que es el combustible de la mitocondria, que es donde se produce la energía, el ATP, el adenosintrifosfato, el hidrógeno tendría una gran importancia como un donante de electrones o como un contrarrestador de aquellos radicales libres o aquellos los ROS, las moléculas reactivas de oxígeno que actúan como moléculas o átomos, digamos, dañinos, ¿no? Lo que se llaman los radicales libres, que cuando tenemos un exceso de ellos, pues van a ser fuente de crear esa acidez y de ser y que van a ser los desencadenantes de cualquiera de las enfermedades, ¿no? Por tanto, aquí estamos como ensamblando una serie de piezas, ¿no?, para comprender de forma relativamente simplificada, ¿no?, cómo pueden estar funcionando nuestras células, nuestros órganos, cómo podemos hacer que todo nuestro sistema funcione correctamente, y a su vez esto va a ir de la mano de tener un sistema inmune adecuado, porque para que no enfermemos, finalmente nuestro sistema inmunitario tiene que estar bien organizado, pero nuestro sistema inmunitario forma parte del resto del organismo. Por tanto, si nosotros no hacemos que nuestro organismo esté equilibrado y en una sintonía adecuada, pues nuestro sistema inmunitario obviamente va a fallar, porque finalmente nuestro sistema inmunitario son células de una determinada caracterización, los linfocitos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, aquí estamos dando un poquito de cómo sería la forma, ¿no?, de ayudar a que esta máquina tan compleja pues pueda ir rodando de la mejor manera posible, ¿no? Para que no se altere su funcionamiento pues por una mala, digamos, aporte, digamos, de combustible, porque claro, el combustible que nosotros aportamos a nuestro cuerpo pues es el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, incluida el agua, que sería otro alimento también, ¿no?, si lo queremos considerar así. Por tanto, si el combustible no es el adecuado, pues esta máquina no va a funcionar bien, es obvio. Todos sabemos qué tipo de gasolina debemos de poner en nuestro coche, porque si es un motor de diésel y le ponemos gasolina sin plomo, nos cargamos el motor. Por tanto, pues bueno, nuestro cuerpo es así. Nuestro cuerpo, bueno, a ver, no puede estar preparado para asimilar cualquier tipo de sustancia, pues metales pesados, arsénico, cadmio, flúor, mercurio. Bueno, claro, podrá manejar mínimas cantidades, pero claro, si las cantidades son muy grandes, se va a cargar el sistema, inevitablemente. Claro, Sí. igual que una lavadora, si está recibiendo un agua que es muy calcárea, ya sabemos lo que pasa, en 2 años se ha cargado el motor de esa lavadora. Bueno, pues es que es lo mismo. Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que metemos dentro de nuestro cuerpo. Hay cosas que vienen, que no las podemos controlar, por desgracia, ¿no?, que vienen pues en el aire, las partículas, bien, pero claro, debemos de ser conscientes de qué es lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo, porque si no, no va a poder funcionar bien. Entonces, claro, luego van a venir esos patógenos, esos gérmenes que parece que nos están acechando. Y claro, entonces va a venir cualquier gérmenes que incluso pues deben de ser comensales nuestros, pero claro, que en un momento se pueden convertir en patógenos. Bueno, en fin, aquí ya entraríamos en otro debate, en otro capítulo. Yo creo que no nos va a dar tiempo a hablar hoy, pero no nos olvidemos, lo decimos siempre, convivimos con más del doble o del triple de microorganismos, bacterias, virus, protozoos, fagos, arqueas, que equivalen a mucho más que el número de células que tenemos, ¿no? No nos olvidemos de esto, que no estamos solos, estamos conviviendo con esos microorganismos que claro, que nos han dicho que son patógenos, pero en realidad no lo son. Pueden convertirse en patógenos, pero si nosotros estamos conviviendo con ellos y en un sistema equilibrado no producen patología, ¿por qué en un momento dado se convierten en patógenos? Esto ya sería otro debate. Sí, pero está claro que es por un desequilibrio. El helicobacter. Podemos hablar también de los coronavirus, de los virus de la gripe, etcétera, da igual. O sea, está demostrado que más del 70% de la población
tiene esta bacteria, Helicobacter, que se descubrió hace 20 años, ¿no? La tenemos en el estómago, es una bacteria que vive felizmente en un pH ácido que se come hasta los metales, pero es la única bacteria que, en principio, pero luego del año que viene se descubre otra, porque seguro que es así. Entonces, este Helicobacter se le ha achacado ahora todos los problemas del estómago. Pero bueno, tú y yo tenemos el Helicobacter, se supone, y estamos pero claro, sanos. como nos cuidamos, no tenemos problemas de la digestión, no pasa nada. Pero tú de repente dices, oye, llevo ya un tiempo con malas digestiones, tal y cual, vas al especialista, te hace una prueba y te dice, hemos encontrado el Helicobacter. Hombre, lo hemos encontrado porque lo tiene casi todo el mundo. Entonces te dicen, él tiene la culpa de todo lo que está pasando, hay que matarlo. Matémoslo. Bueno, Antibiótico. Eso de repente lo han establecido así, pero no todos los científicos están de acuerdo con esta teoría. Bueno, habrá que admitirlo, habrá que debatirlo, ¿no? Habrá que ver si esta es la mejor filosofía o la mejor teoría. O sea, una bacteria que la tenemos casi toda la población, solamente se va a ir a por ella cuando produce unos síntomas. Que unos síntomas que quizás no tenga la culpa esa bacteria. ¿No podrá haber otras causas de esa sintomatología? Bueno, pues como que descubran el Helicobacter, a tomar antibióticos, a punta y pala. Que tampoco hay garantía de que esos antibióticos acaben con ese Helicobacter. A veces sí, otras no, luego puede recidivar. Bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que nos va a arrasar el resto de la microbiota. Entonces, claro, esta teoría de existen miles, millones de patógenos, es que claro, nunca vamos a ganar la batalla con ellos, pero claro, lo mejor será igual hacerse amigo de ellos, porque desde luego, claro, si un solo virus, un coronavirus, porque hay muchos, de repente es capaz de paralizar el mundo entero, oye, ¿por qué no nos hacemos amigos de él? Igual nos hacemos amigos de él y tenemos todo el tema solucionado. Igual que con el Helicobacter, oye, que es un bicho muy malo, muy malo, muy malo. Oye, pues igual si conseguimos vivir en una simbiosis con él, hacemos un pacto con él, oye, él nos deja vivir tranquilos y nosotros también, y nos aprovechamos los dos de ellos. Es una simbiosis mutualista. Igual que tenemos otros decenas y centenas de otras bacterias que viven en nuestro intestino, que cumplen unas funciones metabólicas, incluso en la inmunidad, en digerir ciertos alimentos, en digerir la fibra. Entonces, claro, son nuestros amigos, no son nuestros enemigos. Entonces, claro, esta teoría de matar a todos los gérmenes es una locura, porque va a ser una guerra sin tregua y la vamos a terminar perdiendo seguro. Sí, además si llevamos viviendo tanto tiempo con ellos, hemos vivido ya en simbiosis, es decir, ya existía una paz entre nosotros. Claro, esta es la teoría de Pasteur. Pasteur, que fue un biólogo científico francés muy conocido, bueno, de hecho... De la pasteurización. Tenemos el Instituto Pasteur de Selección de las Vacunas. O sea, Pasteur decía que el germen, el microorganismo es el culpable. O sea, este germen te produce esto, aquel te produce el otro. Bueno, y así sucesivamente. Pero es que Claude Bernard, que fue el maestro de Pasteur, decía justo lo contrario. Decía, el microorganismo no es nada, todo lo es el terreno. Ah, amigo, ¿qué nos estaba diciendo Claude Bernard? Lo importante no es ese microorganismo, lo importante es el terreno. El terreno es el estado de nuestro organismo. Sí, sí. Si nuestro organismo está fuerte, pues posiblemente ese microorganismo no le va a dañar. Esta es la teoría de Claude Bernard. La prevención. A mí me cuadra más, porque yo tengo clarísimo que nunca vamos a poder ganar la batalla a los miles y millones de microorganismos que hay. Bien sea virus, bien sea protozoos, hongos, todo lo que quieras, porque están filiados, hay especies, subespecies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esta batalla sin cuartel, claro, es una batalla perdida. Es una batalla perdida, pero claro, esto es el negocio de las farmacéuticas. Claro, tú fíjate, o sea, ahora tenemos un virus. Bueno, madre mía. Yo no quiero ni pensar, o sea, en las miles de millones que se están invirtiendo para intentar acabar de algo que todavía no sabemos muy bien dónde está. No tenemos la secuencia del código genético, que pasado mañana igual ya ha mutado y ha cambiado. Sí. Entonces te dicen que ahora no es el 2, es el 3. Y luego será el 4. Y esto no se va a acabar nunca. No se va a acabar nunca. Entonces, claro, o sea, ¿por qué? O sea, lo que hay que es educar a la población
de otra manera, porque si no, vamos a terminar absolutamente esquizofrénicos, que ya, yo creo que ya falta poco para que la población esté ya en un nivel de psicosis y de miedo y de paranoia. O sea, esto no es normal. No es normal. Desde Toda luego. la santa vida ha habido virus, bacterias, pandemias, la peste, la salmonela, es un suma y sigue. O sea, a ver, no podemos comparar digamos, las patologías que había hace 100 años, porque ni siquiera había agua potable y bueno, las condiciones eran insalubres, entonces pues se enfermaba realmente pues de esas bacterias, esas salmonelas y esas disenterías, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo con unos niveles de higiene y de potabilización, bueno, pues realmente no estamos a expensas de estas bacterias que realmente pueden llegar a enfermar, pues como puede ser pues una salmonela, etcétera, etcétera. Estamos hablando ya sobre todo el concepto de los virus, que es bueno, esto requeriría más de un programa, ¿no? Hablar de todo esto, Sí. pero porque claro, los virus finalmente no son seres vivos, así como una bacteria, como un helicobacter o como una Escherichia coli, son seres que son completos, que tienen su célula, su núcleo, su ADN, pero sin embargo un virus es una partícula simplemente de un fragmento de material genético que por sí solo no puede vivir. Es decir, tiene que parasitar a otra célula. Entonces, cada día estamos hablando de otros conceptos muy complejos, muy complejos. Hasta los científicos están perdidos. O sea, ¿qué será? Entonces, claro, te pueden empezar a contar cualquier cosa y te pueden contar lo que Claro, te da gana, serían realmente, teorías, ¿no? claro, son teorías. Pero yo me quedaría un poco con estos conceptos que me parece que es importante, ¿no? O sea, lo que es la importancia de lo que es este ecosistema, ¿no? Es decir, que es todo nuestro organismo, ¿no? Que está preparado llevamos muchos miles de años, ¿no? Sobreviviendo, ¿no? Entonces, vamos, lo que ahora mismo no tiene sentido, claro, o sea, como no venga un virus que esté absolutamente preparado como un arma de bioterrorismo para poder acabar con los seres humanos, que por supuesto que hoy en día existe una tecnología suficiente para que eso pudiera suceder. O sea, exactamente igual que existe ya una tecnología para hacer una bomba de neutrones que acabe en un segundo con todo el planeta, pues ahora mismo se podrían generar microorganismos como armas de terrorismo biológico y que podrían aniquilarnos a todos en cuestión de horas. O sea, eso sí, pero claro, si hablamos en una cuestión de un ecosistema natural, pues los gérmenes pues son pues como igual que los animales y el resto de seres vivos, de insectos, etcétera, pues están ahí. Unos son más peligrosos que otros, algunos pueden tener venenos, etcétera, etcétera, pero bueno, estamos conviviendo de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco esta idea de lo complejo que es nuestro sistema, ¿no? O sea, con todos sus órganos y sin olvidarnos, ¿no? de esta convivencia, ¿no? Con todos estos otros seres, ¿no? Y parece ser que la ciencia y la medicina los ha tenido ahí como olvidados, ¿no? O sea, y realmente, claro, todos esos microorganismos están jugando un papel muy importante dentro de nuestro organismo. Es decir, en cuestión de peso, suponen cerca de 2 kilos. O sea, si una persona que pesa 70 kilos tiene de 2 a 2,5 kilos de todos esos microorganismos. Estamos hablando de miles de millones, ¿no? Claro, Sí. por algo estarán ahí, ¿no? Están sobre todo en el intestino grueso, ya lo hemos ido comentando, ¿no? Están en el intestino grueso. Pero claro, tenemos que juntar todo esto con todo lo que he comentado anteriormente, ¿no? De lo que sería el funcionamiento de las células, de esta energía eléctrica, todos los procesos celulares y luego esta connivencia o esta convivencia con todos estos pequeños seres vivos que están conviviendo con nosotros, ¿no? Que ellos a su vez también tienen sus procesos metabólicos y también excretan. Entonces también hay una teoría que considera que los procesos de enfermedades, pues no sé, por ejemplo, una gripe o muchas enfermedades estarían en relación a cuando estos microorganismos
de alguna manera están produciendo un exceso de secreciones, porque claro, ellos también producen productos de secreción o digamos de excrementos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esos excrementos nos podían llegar a enfermar. De alguna manera, bueno, tenemos que tomar esto un poquito con pinzas, ¿no? Hablando desde el punto de vista científico, porque yo me considero una persona científica, que hablo procuro estudiar, investigar, cotejar, pero claro, pensemos que esto tiene una realidad, claro. O sea, todas las células producen productos de excreción, igual que un pequeño insecto es un ser vivo, pero que él vive, come, se alimenta y excreta, pues todas esas células que conviven con nosotros también. Entonces, bueno, pues un proceso, digamos de pues una gripe, por entender un poco un proceso más o menos banal, un Sí. resfriado, tal, pues podría ser un proceso de eliminación de alguna manera, ¿no? Eso también a veces se suele hablar, ¿no? En este concepto, ¿no? O sea, a veces nuestro cuerpo tiene que producir tiene que llegar a eliminar, y de hecho pues por ejemplo, cuando se hace un ayuno, que es otro tema que hemos hablado Sí, sí. algo muy, muy interesante, ¿no? El tema del ayuno. Pues, ¿cuál es el fundamento del ayuno? Que muchas corrientes, sobre todo lo que es la medicina natural, las medicinas que se basan en más alternativas de alguna manera, dan una importancia, bueno, y todas las tradiciones, cuidado, todas las religiones han dado mucha importancia al ayuno. Al ayuno es dar descanso a nuestro aparato digestivo. Y muchas veces cuando se hacen ayunos, pues quizás de 2, 3 o 4 días, que ya, bueno, pues ¿qué pasa? Que el cuerpo empieza a eliminar toxinas, ¿no? Entonces, claro, o cuando hacemos, yo qué sé, pues podemos hacer una terapia con determinados productos de hierbas, de infusiones, de plantas o determinados productos, puede haber como una catarsis que es, pues como que uno parece que puede ponerse mal, pero es una reacción de desintoxicación de alguna manera, ¿no? Porque el cuerpo, claro, de alguna manera, el cuerpo o sea, cuando llevamos una vida de alguna manera, pues más o menos contaminada, vamos acumulando todas esas toxinas. Claro, que se van a acumular. Claro, parece que está ahí de una forma silente, pero cuando es cuando una persona deja de fumar después de estar fumando durante 10 años. Sí, sí. Claro, dice, no, yo no he tenido ningún catarro en 3 años, deja de fumar y empieza a tener unas bronquitis tremendas, pues es justo cuando he dejado de fumar. Claro, el organismo tiene esa capacidad de tener que liberarse, de expulsar toda esa Purgar. cantidad de toxinas, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. bueno, pues son fenómenos que el cuerpo es sabio, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo es muy evidente. Cuando una persona hace un ayuno o empieza pues, a hacer un cambio en una dieta, puede haber como, decir, no, es que me estoy poniendo peor, ¿no? Pero bueno, es como una eliminación de todo eso, ¿no? Y eso es una fase transitoria para que luego ya esa limpieza de Una alguna limpieza manera, para ¿no? equilibrar, sí, para reequilibrar. Pues bien, no sé, hemos tocado Sí. Sí, muchas cosas, hay algo que diferentes me pareció aspectos. muy curioso, Pedro, que hablaste antes y no me quería dejar de este podcast antes de hacerte esa pregunta. El tema de que hablaste antes de que realmente, bueno, las personas creemos, hasta hoy, yo creía también, que esa acidez o que el ácido normalmente se producía en el estómago, pues por lo que comíamos, por lo que fuese. Sin embargo, hoy hablaste de que incluso respirando tomamos ácido carbónico y que eso podría producir acidez también. Sí, bueno, lo que he comentado es que todos los procesos metabólicos, el más conocido de todos, que es la respiración, el producto, digamos, de desecho de la respiración es el CO2. Es Sí, el CO2 es ácido carbónico, anhídrido carbónico. sí, Por eso, la tendencia de nuestro cuerpo es a producir ácido, ¿no? El ácido láctico, cuando una persona hace sí, mucho deporte, joder, tienes esas agujetas, bueno, que están en relación a esa producción de ácido láctico, nuevamente, acidosis, exceso de ácidos. Tenemos que ayudar a contrarrestarlos porque si no, pues eso nos está produciendo, bueno, pues ciertas alteraciones que pueden derivar en enfermedades, ¿no? sí. Por eso, bueno, una cosa es la acidez de un limón, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ujú. El ácido clorhídrico
es un ácido muy fuerte, es el que hace que se produzca la digestión, la descomposición de los alimentos. Ese ácido está en el estómago y tiene que estar ahí para cumplir esa función. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto de lo que es la homeostasis del pH de nuestro cuerpo, ¿no? Que decíamos que se mantenía en ese rango entre 7.35 y 7.45. Como vemos, el pH 7 es el neutro. Por debajo de 7 es acidez y por encima de 7 es alcalinidad. Por tanto, nuestro cuerpo es más bien alcalino porque está por encima de 7, en ese margen que hemos comentado. Cuando hablamos de acidosis, más que de acidez, la acidosis es ese pH que bajaría por debajo de 7 o en el caso de nuestro sistema orgánico bajaría por debajo de 7.35. Un pH de 7,2 ya es mortal y está por encima de 7, pero no lo puede tolerar nuestro organismo, ¿de acuerdo? De acuerdo, Entonces, correcto. la acidosis es cuando el pH arterial, porque luego si hablamos del pH de las mucosas, por ejemplo, de la boca, es un pH rondando 6, el pH del intestino también es más o menos de 6, el pH de la orina puede variar entre 4 y 8. Bien, pero cuando estamos hablando del pH arterial, el pH del venoso siempre tiene un poquito más de acidosis, porque en las venas se transporta el CO2, por eso es más ácida. Pero cuando hablamos, siempre estamos haciendo referencia al pH de la sangre arterial. Nosotros podemos hacernos un análisis de sangre, nos dan una medición de valores de pH y se está midiendo el pH arterial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de acidosis, es el exceso de producción de radicales o de elementos de desecho que producen esa protonización, también sería un término, ¿no? Porque los protones son cargas positivas y esa positividad excesiva está asociada a la acidez. Eso también lo hemos comentado. Sí, correcto. Por tanto, relación directa de acidosis con cargas propositivas y alcalosis con electrones, cargas negativas, más voltaje, más energía. Los niños tienen muchísima energía, o sea, no paran quietos. Con la vejez se pierde la energía, se va apagando el motor. Bueno, los niños están en un rango más alcalótico. ¡Qué casualidad! Sí, sí, sí. Alcalosis es cuando la batería está cargada a tope. Es la energía, o sea, al final somos energía. Sí. ¿Cuál es el proceso de envejecimiento que es? Decimos, bueno, este pobre anciano se está apagando. Es esa batería que se va consumiendo hasta que se para. Sí, de hecho se dice mucho lo de que cuando nos vamos haciendo más mayores, el hombre o la mujer, ¿no?, se vuelve más amarga. Bueno, habría que cambiarlo un poco por más ácida, ¿no? En este caso. Sí. Como siempre, ha sido un placer contar contigo y espero ansioso al viernes que viene para saber más acerca de nuestro cuerpo y nuestra salud, que, como siempre decimos, van de la mano. Muy bien, David, pues muchísimas gracias y nada, que pases muy buen día y muy buena semana y espero que nos encontremos la semana que viene. Por supuesto, Pedro. Por supuesto, Pedro. Cuenta con ello, ¿vale? De acuerdo. Un placer, que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias, adiós.